La idea entonces es poder darles a los estudiantes del curso Tuberías y Canales pues un video tutorial de la posible solución de uno de los ejercicios que planteamos en clase. De las actividades que realicemos en clase, pues surgió el siguiente ejercicio en el que tenemos un sistema en paralelo y un tubo 3 que podría considerarse como un sistema, digamos, lo que es simple. Entonces dentro del ejercicio aplicaremos pues teoría de tuberías simples, tuberías en serie y tuberías en paralelo, pero pues en general vamos a desarrollar lo que hemos visto en clase, que es la aplicación de los principios de conservación de la masa, conservación de la energía, pérdidas por fricción a través de la ecuación de Darcy, las pérdidas menores a través de la teoría de la longitud equivalente para el coeficiente de pérdidas menores, y pues arrancamos plasmando lo que es un pequeño bosquejo del ejercicio que se planteó. Entonces tendríamos 3 tubos, 2 tanques, el flujo va del tanque A hacia el tanque B y pues tendríamos una diferencia de energía o carga hidráulica disponible que la vamos a llamar H. Los datos de los tubos son la longitud del tubo 1, 55 metros, del diámetro 0,0909 metros, el KS 1.2 por 10 a la menos 4. De la misma manera pues tenemos los datos para el tubo 2 y para el tubo 3. El líquido sería agua con la siguiente viscosidad. Bien, pues esos datos creo que tenemos que cambiarlos, que modificarlos para el ejercicio que estábamos llevando en clase. No, estos son los ejercicios o los datos en clase. Ya miramos la modificación en el archivo en Excel cuando vayamos a hacer los cálculos. La diferencia entre el punto A y el punto B en este caso son 20 metros. Bien, con esa información, estos datos que los podemos obtener de tablas depende de la temperatura del agua. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Tipo de problema, pues la idea es que determinemos cuáles son los caudales que pasan por este sistema. Entonces vamos a tener un problema de comprobación de diseño. Las variables que conocemos pues para un problema de comprobación de diseño ya vimos que eran la longitud, el diámetro de cada uno de los tubos, la rugosidad de cada uno de los tubos, el coeficiente de pérdidas menores de cada uno de los tubos y las propiedades del fluido como viscosidad cinemática, el peso específico. La incógnita pues era el caudal en cada uno de los tubos. Bien, si hacemos el análisis de energía en el sistema, entonces pues se propone hacer el análisis de energía entre los puntos en este caso sería A y JB, punto A, punto I, punto J, punto B, escogiendo el paso por el tubo 2 para el análisis en el tubo en paralelo. Entonces tenemos el tubo en paralelo, entonces vamos a escoger el paso por este tubo que está aquí en el color rosado. Entonces tendríamos la ecuación de la energía para ese sistema como la elevación en el punto A. Recordamos que no hay ni presión ni velocidad en ese punto. Tenemos entonces la cabeza de elevación. Tendríamos la pérdida por fricción en el tubo 2 y la pérdida menor en el tubo 2 y la pérdida por fricción y menor en el tubo 3, y eso sería igual a la cabeza de elevación o la altura en el punto B. Este sería el análisis o la ecuación de la energía planteada entre el punto A a B por el camino, digamos, tubo mejor, sección 2. Para la sección en paralelo, pues aplicando lo que son los principios para los tubos en paralelo, sabemos que las pérdidas totales son las mismas por cualquiera de los dos tubos o caminos que escojamos, ya sea el 2 o el 1. Entonces se puede escribir eso de esta manera: las pérdidas por fricción más las pérdidas menores por la sección 1 es igual que la pérdida por fricción más la pérdida menor en la sección 2.
Esta ecuación 2 entonces puede ser expresada en función de los caudales de la siguiente manera. Lo único que hicimos fue pues, expresar las pérdidas por fricción como función del caudal, así como lo podemos ver en esta ecuación, y las pérdidas menores en función del caudal y de la longitud equivalente, como se puede ver en esta expresión número 7. Entonces, teniendo eso, pues esta ecuación 2 se puede convertir en esta ecuación 3, en la cual pues factorizamos los caudales y el término 8 sobre pi cuadrado por gravedad, y quedaría esta ecuación número 2 transformada de esa manera. Si convertimos este término en una variable llamada n1 y este término en una variable n2 y despejamos el caudal en el tubo 2, tendríamos la siguiente ecuación: q raíz de n1 sobre n2, haciendo el respectivo despeje, donde pues n2 va a ser esto y n1 va a ser esta variable de aquí. Si aplicamos la ecuación de conservación de la masa, que es otra de las herramientas que hemos visto en el curso, aplicada en el nodo J, pues tendríamos lo siguiente: nodo J ¿cierto? Entra el caudal 2, entra el caudal 1 y sale el caudal 3. Es decir, que la conservación de la masa sería el caudal 1 más el caudal 2 sería igual al caudal 3. Lo que entra es igual a lo que sale. Otra de las herramientas que tenemos pues sería la ecuación de Darcy-Weisbach, pérdidas para determinar las pérdidas por fricción, y pues expresada en función del caudal estaría de esta manera. Y la ecuación de pérdidas menores expresada en función del caudal y en función de la teoría de la longitud equivalente para determinar el coeficiente de pérdidas menores, pues estaría expresada de esta manera. Ya pues para determinar los factores de fricción tendríamos lo que es el factor de fricción para flujo laminar y el factor de fricción para flujo turbulento, aplicado pues ya dependiendo del valor que obtengamos para este número de Reynolds. Recordemos que como debemos determinar el caudal, el número de Reynolds así como el factor de fricción aún no pueden ser determinados. Ya pues el desarrollo matemático, usando la ecuación de la energía, que es la ecuación 1 expresada en función de los caudales, obtenemos la siguiente ecuación: ZA menos ZB, despejamos la diferencia de elevaciones y estaríamos poniendo las pérdidas por fricción y menores por la sección 2 más las pérdidas por fricción y menores de la sección 3. De esta manera pues entonces factorizamos los caudales y dejamos los términos 8 sobre pi cuadrado por gravedad también factorizados y los despejamos al costado izquierdo de la ecuación. Llegaríamos hasta este punto. Si resumimos esto, como ya lo habíamos visto en n, ¿cierto? n2 en este caso, n2, n perteneciente al tubo 2, n perteneciente al tubo 3, entonces obtendríamos la ecuación resumida que está aquí, que es la ecuación número 13, en donde pues n ya vimos que es esta parte, el subíndice i significa el subíndice del tubo, ya sea 2 o 3, y pues a partir de la ecuación de conservación de la masa, ¿cierto? De las ecuaciones E4 y E5, que son las que voy a mostrar en este momento, E4 que es esta y E5 que es esta, entonces podemos decir que Q1 más Q2, pero Q2 es esta parte, ¿cierto? Sería igual a Q3, que es lo que tenemos aquí. Q1 más el valor Q2 es igual a Q3. Entonces si reemplazamos este valor de Q3 en esta ecuación, obtendríamos la siguiente expresión: H' igual a N, ¿cierto? Factor de Q1 raíz de N1 sobre N2, eso elevado al cuadrado, más N3, es esta parte, ¿cierto? Por Q3, pero ¿qué es Q3? Q3 es Q1 más Q2, pero Q2 es de esta parte, pues por lo que ya vimos de conservación de la masa, ¿cierto? Tendríamos esto, N3 por Q3 y Q3 es esta parte de acá. ¿Listo? Teniendo eso, entonces desarrollamos digamos la ecuación, los paréntesis, y obtendríamos la siguiente expresión: Q1 al cuadrado por N1 más N3 por esta parte interna, ¿cierto? El desarrollo de este paréntesis, que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, que quedaría Q1 al cuadrado raíz de N1 más N2, sobre N2 más el segundo al cuadrado, que sería Q1 al cuadrado
por n1 sobre n2. La raíz se va por el cuadrado. Listo. Factorizando esta ecuación, entonces obtendríamos el factor común de todos estos es q1, sería q1 paréntesis de n1 más n3 más 2 veces el n3, que sería la multiplicación de este por este y la factorización del q1 aquí afuera, raíz de n1 sobre n2 más el n3, que es la multiplicación de este, el factor sale y queda aquí afuera por n1 sobre n2, y tendríamos la ecuación 17 de la cual podemos despejar el valor para el caudal 1. Listo, entonces de esta manera obtenemos a partir de la ecuación de la energía, porque esta es una ecuación de la energía transformada, obtendríamos la forma para determinar el caudal por el tubo 1. Entonces, pues los cálculos los podemos hacer en el Excel o con una calculadora. Inicialmente los voy a hacer en un Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es suponer los factores de fricción como 0.01 para poder determinar cada uno de estos n's que tenemos aquí, el n para cada uno de los tubos. H', pues eso ya lo podemos determinar porque conocemos todos los valores. Y ya podemos despejar y sacar el valor para el caudal por el tubo 1. Ese valor es usado para hallar el caudal para el tubo 2 en la ecuación E4, que pues simplemente es la ecuación de la conservación de la masa, ¿cierto? Y finalmente pues la suma del caudal 1 más el caudal 2 determinarán el caudal por el tubo 3. Una vez tenemos los caudales, lo que podemos hacer es calcular el tipo de flujo con el número de Reynolds y ya podemos proceder a determinar los factores de fricción con la ecuación correspondiente, ya sea flujo laminar o sea flujo turbulento. Pues dependiendo del caso, pues usamos cualquiera de las dos ecuaciones que ya conocemos. Y una vez determinados esos factores de fricción, volvemos a aplicar el paso 1 a determinar el valor para Q1 y volvemos a comprobar los valores para el factor de fricción. Entonces, en un Excel, entonces tendríamos estas ecuaciones, que es la ecuación general, esta que sería la ecuación de la energía. Tendríamos esta expresión que sería el H' y esto que sería el N para cada uno de los tubos. Entonces, ya teniendo la información, vamos a cambiar esta viscosidad cinemática, porque la viscosidad cinemática que tenemos acá es diferente. Entonces aquí tenemos los datos: viscosidad cinemática de 6,56 por 10 a la menos 7, 6,56. bueno, aquí el Excel tienen que tener cuidado, los que trabajan con punto o con coma. Yo trabajo con punto. 6,56 por 10 a la menos 7. La densidad pues la podemos determinar a partir de aquí. Tenemos el peso específico, que sería 9730, peso específico 9730, y la densidad pues sería igual al peso específico sobre la gravedad, que sería 9.806. 992 sería la densidad. La viscosidad absoluta pues viene siendo la relación entre la viscosidad cinemática por la densidad, que sería este valor, y esa sería mi viscosidad absoluta. Y listo, aquí tendríamos Z sub 0 vendría a ser bueno, aquí nos sobra un datico, entonces aquí tendríamos ZA, que dijimos que ZA sería 2720, y ZB vendría a ser, estos datos nos sobran, esto lo podemos pasar por acá arriba, ZE, que sería este de aquí abajo, vendría a ser 2700. Pues ahí se tiene una diferencia de 20, que es la carga hidráulica, y la gravedad pues podemos amarrarla aquí de una vez, como porque el dato quede aquí amarrado por si queremos cambiar de unidades o valor. Listo, entonces tendríamos esto. H, entonces H vendría a ser pi cuadrado por la gravedad, ¿cierto? Entonces pi cuadrado por la gravedad, aquí tendríamos como gravedad el 9.806. Por el delta Z, bueno, vamos a tomar la diferencia entre este menos este,
que es lo mismo, ya lo tenía aquí arriba calculada, y eso lo dividimos entre 8. Entonces obtendríamos un h de 200, h' de 241. Verifiquemos pi al cuadrado por la gravedad por la diferencia de elevaciones, y eso dividido en 8. Listo, entonces este es el valor, esto lo podemos borrar para que lo tengamos aquí presente. Los datos de los tubos, entonces tenemos tubo de longitud 55, el 2 de 75 y el tercero de 30. Los KS de los dos tubos antiguos son 1.2 por 10 a la menos 4. El KS del nuevo es 1,5 por 10 a la menos 6, que es PVC. Los diámetros entonces del tubo 1 y el 2 son el mismo. El del 3 pues ese ya lo conocíamos. Para determinar el n, pues simplemente es aplicar esta ecuación que está aquí. Entonces el n vendría a ser el factor de fricción, que en este caso vamos a suponer 0.01 para cada uno de los tubos, como está aquí, por la longitud L, que sería la casilla C22, la celda C22, sobre el diámetro del tubo, entonces correspondiente al tubo vendría a ser la celda C24, eso elevado a la 5, más el factor de fricción por la sumatoria de las longitudes equivalentes sobre el diámetro elevado a la 4. Entonces aquí tendríamos la sumatoria la tengo en la celda acá, C28, y esa sumatoria la amarré de este valor. Entonces vamos a mirar para la tubería 1 que tendríamos. Entonces para la tubería 1 digamos que solo tenemos un codo, perdón, y el codo, si lo vemos acá, entonces un codo estándar de 90 grados de el valor o la longitud equivalente es de 30. Válvulas no tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí una casillita que diga total de la longitud equivalente. Entonces sería multiplicar este número de codos por la longitud equivalente que tengamos. Esto lo podemos hacer así. Esto hagámoslo hasta aquí, ¿cierto? Y esta sumatoria mejor la pasamos acá. Esto debe ser la suma de esto. Entonces en total la sumatoria que tendríamos, que es la que debemos usar, sería 30. ¿Listo? Sería 30. Entonces este es el valor para el tubo 1. Tubería 1. Tubería 1. Para el tubo 2 entonces tendríamos, para el tubo 2 entonces tendríamos 1, 2 codos, 3 codos, digamos, 3 tipos de codos. Entonces tendríamos estos 3 codos y cada codo pues tiene 30 de longitud equivalente. Pues tendríamos esto por esto y listo. Entonces podemos incluirle la T ahí después pues más adelante cuando tengamos ya más desarrollado el ejercicio. Entonces podemos determinar si era correcto aplicarla ahí o de pronto aplicarla en pérdida como este tubo 1 o el tubo 3, ya miraremos. Entonces tendríamos para la tubería 2, esto es para el tubo 2, los 3 codos. Y colocamos aquí la T. Entonces la T sería una T estándar con fuego a través de una rama. Sería 60. Listo, y la sumatoria vendría a ser este valor de acá, sería 150.
Para la tubería número 3, entonces insertemos un solo codo de 30 y acá pues tendremos esto mismo. Total, esta válvula dijimos que una, y era una válvula de compuerta, creo que es. Creo que era una válvula de compuerta completamente abierta. Entonces dejémosla como 8. La compuerta completamente abierta la dejamos como 8. Y acá tendríamos esta sumatoria, que vendría a ser este valor de acá. Tubo 1, tubo 2 y tubo 3. Entonces esto lo podemos dejar como tubo azul. El tubería 2 la vamos a dejar como el tubo rosadito. Y la tubería 1 la vamos a dejar como el tubo morado. Voy a dejar así. Listo, entonces ya tenemos las longitudes equivalentes, entonces esos valores los podemos traer para acá. Entonces para el tubo 1 tendríamos esta, para el tubo 2 tendríamos esta longitud equivalente, o sumatoria mejor de longitudes equivalentes, y otros tendríamos esta que está aquí. Listo, entonces pues de aquí ya digamos que está implantada la ecuación, entonces ya podemos determinar los n's para cada uno. Una vez que tenemos los n's, entonces ya nos queda simplemente determinar el caudal en el tubo 1, que sería igual, y sería la raíz cuadrada. Tienen que tener cuidado con el Excel en el idioma que lo tengan. En este caso está en inglés, entonces la raíz cuadrada es este valor, raíz cuadrada de h', que vendría a ser este valor, sobre dividido 17 dividido entre, abro paréntesis para colocar lo que está por dentro de ese paréntesis, vendría a ser n1 más n3 más 2 veces por n3 por la raíz. Entonces viene aquí de nuevo el s, esta raíz. Entonces la raíz de quién, de n1 sobre n2, entonces vendría a ser n1 dividido entre n2. Listo. Ahora eso más n3 por la raíz de, por n1 sobre n2, entonces aquí podríamos colocar n1 sobre n2. Hay que tener cuidado pues con los paréntesis, ¿no? Y digamos que miremos acá los paréntesis, entonces este cierra esta división y este paréntesis cerraría la raíz cuadrada total. Entonces en este caso el caudal nos dio 0,048. Con esta ecuación, con ese caudal que ya determinamos, podemos determinar lo que es el caudal por el tubo 2. ¿Cómo vamos a determinar el caudal por el tubo 2? Pues viniendo aquí con la ecuación que ya habíamos establecido, esta que está acá, entonces la podemos copiar acá. Este sería el caudal para el tubo 2. Caudal para el tubo 2, entonces el caudal para el tubo 2 sería igual a el caudal en 1 por la raíz de n1 sobre n2, pues n1 sería este, sobre n2 que sería este valor, y ese sería el caudal para el tubo 2. Y el caudal para el tubo 3 pues vendría a ser la suma de caudal 1 más caudal 2. Es decir, que este sería el caudal por el tubo 3. Como ya tenemos los caudales, ya es posible determinar el número de Reynolds, ¿verdad? Entonces venimos aquí la expresión para el número de Reynolds.
La expresión para el número de Reynolds entonces sería esta que tenemos acá, la podemos recortar también, que es esta. Colocamos por acá ecuación para el número de Reynolds. Por acá, ecuación para el número de Reynolds. Entonces, en función del caudal, el número de Reynolds sería igual a 4 veces el caudal dividido entre, abro paréntesis para colocar lo que está en el denominador, ¿cierto? Pi por la viscosidad cinemática, entonces viscosidad cinemática por el diámetro. Listo, de esa manera determinamos el número de Reynolds. Entonces, pues si quieren lo podemos dejar en formato general para que se den cuenta que es un flujo turbulento. Esto es 4 por caudal por pi por h3 de viscosidad. Ese valor lo podemos dejar fijo y lo podemos dejar fijo con F4. Ese valor lo podemos dar fijo con F4. O colocando pues los símbolos de pesos de la siguiente manera. Con eso ya quedaría fija esa celda y no se mueve, no se desplaza. Entonces este valor general, y ahora sí lo podemos copiar aquí para el tubo 2 y me va a tomar los datos que son. Toma el diámetro, toma el caudal y me deja fija la viscosidad. Lo mismo hago aquí, lo cojo, lo pego, lo copio y lo pego acá. Entonces si nos damos cuenta todos los flujos son turbulentos. Entonces la manera de determinar el factor de fricción, pues ¿cuál va a ser? A partir de la ecuación para flujo turbulento, que vendría a ser esta, la copiamos para desarrollarla aquí en el Excel. Peguémosla por acá. Es la ecuación para flujo turbulento. Y entonces vamos a determinar la ecuación. Entonces para eso colocamos esta ecuación aquí. La vamos a despejar. Si la despejamos, entonces si hacemos esta parte de acá como x, entonces me quedaría el factor de fricción, que el factor de fricción sería igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí colocaríamos igual a 1 sobre x, pero x es todo esto, ¿no? Abro paréntesis, elevado al cuadrado. Este sería mi valor. Entonces para determinar, para colocar aquí la x, entonces x sería menos 2 por el logaritmo. Podemos poner base 10 o log, el que sea. Si quieren lo dejamos logaritmo en base 10. Listo. De ks sobre 3.71. ks, ¿cuál ks? Pues el del tubo, pero está ahí ks sub i. Dividido, abro paréntesis para colocar la parte del denominador, que sería 3.71 por d. ¿Cuál diámetro? Pues el del tubo que estoy hallando. Entonces si quieren trabajamos aquí arribita para que los paréntesis queden un poquito mejor. Más 2.51 por pi por diámetro. El diámetro, pues el diámetro del tubo, por viscosidad, la viscosidad sería esta, ¿cierto? Dividido entre, y abro paréntesis para colocar la parte del denominador, 4 por el caudal. ¿Cuál caudal? Pues el del tubo del que estoy hablando, por raíz. Entonces ese raíz, aquí me falta otro paréntesis, raíz de, y vamos a colocar entonces, ahí sería raíz de f, ¿verdad? Entonces
vamos a colocar el valor que supusimos para la F. Valor que supusimos para la F, entonces vendría a ser, lo vamos a amarrar a la celda en donde yo tenía el F aquí que lo supuse como 0.01. Listo, y le damos Enter. Le damos Enter y entonces tendríamos aquí el valor para 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Amarrado a esta celda, mírenlo. Ya lo verificamos, amarrado con esta celda, ¿sí? Para que el Excel pueda hacer la iteración, entonces yo tengo que venir aquí a Archivo, en Opciones, en Fórmulas, decirle habilitar el cálculo iterativo y aquí decimos que máximo 100 iteraciones y el cambio máximo, entonces ustedes ponen el número de cifras decimales que necesiten, esos serían suficientes. Le decimos OK, entonces ya podemos habilitar, ahí ya está habilitado el cálculo iterativo. Si no hacemos eso antes nos va a salir una cosa que se llama error circular y el Excel no nos va a calcular esta ecuación. Entonces aquí simplemente le decimos que este valor, ¿sí? Inicialmente lo colocamos así en número y ahora le vamos a decir que este valor es igual a este. Y pues eso va a cambiar hasta que se estabilizan ambos y nos calcula el factor de fricción. Aquí ya lo tenemos. Como esta ecuación tiene algunas cosas que son fijas, ¿cierto? Entonces, pues yo la puedo copiar, copiémosla así. Bueno, deberíamos fijarnos en qué puede ser fijo, entonces el fijo es el H3, es decir, es este. Entonces yo aquí le puedo colocar los signos pesos para que quede fijo. 4 veces el caudal es variable y el factor de fricción también, entonces el único fijo digamos que sería ese valor. Entonces, bueno, nos generó un error, entonces aquí podemos decir que, de nuevo, que esto es 0.01, ¿sí? Y volvemos a decirle que este es igual a este para que vuelva y no lo calcule, y listo. Si pasa eso, entonces hacemos ese procedimiento. Control V, listo, entonces aquí ya cogió los datos del tubo 2, ¿cierto? Y bueno, para que nos lo calcule, le decimos que este es igual a este y ya nos itera internamente y no lo debería haber calculado. Algo pasó aquí. 0.01. Listo, aquí tendríamos 0.01. Este es igual a este. A veces genera un error si vuelvo y le digo que este va a ser, pues por haber copiado de pronto la fórmula. Entonces lo que podemos hacer es copiemos esto, suprimimos, volvemos a hacerla y le decimos que este sea igual a este. Algo está pasando, no nos está dando esto a esto. Los caudales vienen amarrados. Exacto. Si no hay factor de fricción, entonces no puede terminar el n, ¿verdad? Entonces lo que sucedió aquí es que obviamente estos n's están amarrados, ¿cierto? Estos n's están amarrados, dependen del factor de fricción. Si aquí no hay factor de fricción, no puedo calcular los n's, entonces me va a generar un error este n, me va a generar el resto un error en los caudales, y como no hay caudales, pues error en el factor de fricción. Lo que se me ocurre que podemos hacer es no modificar este valor, sino amarrarlo, no amarrarlo con ese, sino amarrarlo con una celda aquí por acá a un ladito. Vamos a dejar como 0, aquí lo ponemos como 0.01, ¿sí? Y lo calculamos aquí abajo. Este es el cálculo del F, ¿sí? Del F final. Ahorita lo copiamos acá, lo reemplazamos por este. Vamos a hacer lo mismo para este, entonces este valor lo vamos a traer por aquí y lo vamos a amarrar, pero a esta casilla que está acá, no a esta de 0.01, sino a esta. Acá arrancamos con 0.01, le decimos que este sea igual a este
y listo, ya tendríamos los dos factores de fricción para el tubo 2 y el tubo 3. Entonces estos valores los podemos copiar como número. Entonces, ¿cómo los copiaríamos como número? Los reemplazaríamos aquí. Entonces le damos clic derecho, 1, 2, 3. Acá, control C, lo pegamos acá, decimos como número. Listo, tendríamos los factores de fricción. Entonces hasta le podemos decir que este es igual a este, y este ya no lo recalcula aquí, ¿cierto? Ya tendríamos estos que voy a señalar aquí, ya serían los factores de fricción con los caudales que obtuvimos. Como estos caudales ya estaban amarrados, ¿cierto? Como ya estos caudales estaban amarrados, entonces ya automáticamente ellos cambiaron, ¿cierto? Inicialmente teníamos un valor, ¿sí? Ahora tenemos este que está aquí, 0,033, 0,034 y 0,067. Si coloco el 0.01 acá, miren lo que pasa. 0.01, acá 0.01. Es como si regresara a la condición inicial, ¿cierto? 0.01. Los caudales entonces ustedes tienen 0,048, 0,38 y 0,086. Coloquémoslos por aquí abajito como una forma para ver, peguémoslos como número para que no haya un amarre ni una selección, digamos, de una influencia. Entonces digamos que esta es la iteración 1. La iteración 2 vamos a mirar cómo es. Entonces con estos caudales que me dieron acá voy a calcular los factores de fricción, ¿verdad? Entonces este factor de fricción, entonces este está amarrado. Está amarrado a estos caudales. Entonces para un caudal de 0,048 el factor de fricción que me da es este valor que está aquí, 0,02137. Listo, ese lo dejamos acá. Dijimos que para que no hiciera interferencia le íbamos a calcular acá, entonces ponemos 0.01 acá y le damos igual a este. Esta fórmula está amarrada a este caudal que está acá, a 0,0. En ese caso está amarrado a 0,038. ¿Sí? Ya hallamos el factor de fricción. El factor de fricción pasó a ser este valor. Listo. Y ahora este valor. Entonces este valor está amarrado con este de acá, que inicialmente era 0,085, pero como todo está en relación, el mismo va cambiando. Entonces copiamos este factor de fricción aquí, este de aquí lo copiamos acá, y digamos que ya internamente hubo una iteración, ¿sí? Vamos a calcular nuevamente el factor de fricción. Entonces este factor ya cambió, ¿sí? 0,02138. Este factor está siendo calculado con este caudal de 0,033. Este factor que está aquí, entonces ese es el que debemos modificar. Bueno, ese factor ya está calculado también aquí, modificado. Entonces yo lo puedo cambiar aquí de una vez. Este lo puedo cambiar aquí. Listo. Si se dan cuenta, este cambia solito. Podemos volver a hacer esa misma operación. Si se dan cuenta, los números están cambiando, pero cambian muy poco. 0,01887, ahora es 0,01887. Y los caudales ya no cambiaron más. Entonces los caudales respuesta serían 0,033, 0,034 y 0,067. Entonces hicimos varias iteraciones y ya obtuvimos la respuesta que vendrían a ser estos caudales de aquí. Listo. No se pudo amarrar esta operación a esta porque se daña el... Bueno, en este caso ya no se dañó. Quedó amarrada ahí. Y esta la podemos amarrar acá también, ¿cierto? Y la amarramos a este de acá. Entonces ya quedaron todos amarrados. Entonces ahí ya no va a haber necesidad de estos de aquí abajo. Ya. Entonces tendríamos los factores de fricción reales, no cambian, y los caudales reales para esos tubos.
Ya si queremos hallar las pérdidas por fricción menores y pues bueno, obviamente las pérdidas totales, entonces sería aplicar la siguiente ecuación que la tenemos también por aquí. Dejémosla por acá. Borremos esta parte que no la necesitamos. Ya verificamos cómo era. Listo. Entonces esta parte está así. Las pérdidas por fricción se determinan de esa manera. Y las pérdidas menores se determinan de esta manera. Aquí como para que esa parte gris. Así podemos determinar las pérdidas menores. Entonces para pérdidas por fricción tendríamos igual al factor de fricción, que es este, por la longitud, que vendría a ser esta, por 8 por el caudal, por 8, fricción por longitud por 8 por el caudal, es el cuadrado, dividido, abro paréntesis y coloco lo que está o lo que debe ir en el denominador, que sería pi al cuadrado por la gravedad, bueno, por el diámetro, eso elevado a la 5, todo eso por la gravedad, que vendría siendo 9.806. Listo. Si quieren colocar aquí un paréntesis como porque por este pi al cuadrado elevado al cuadrado por el diámetro elevado a la 5 por este valor. Pueden colocar estos paréntesis, pero digamos que sobran porque va a dar el mismo valor. Comprobémoslo. Entonces tendríamos esto como pérdida por fricción. Fricción por longitud por 8 por el caudal al cuadrado. Si quieren coloquémoslo así también con paréntesis. Por el pi al cuadrado por el diámetro de la 5 por gravedad. Diámetro es 24, sí. Listo. Tendríamos ese valor para las pérdidas por fricción. Entonces lo mismo podemos hacer. Bueno, y podríamos dejar fijo. Está el factor de fricción, la longitud del 8 q cuadrado por gravedad. La gravedad es la que es fija, entonces lo podemos dejar como 8,9 con los signos de fijo y calculamos esto para esta y para esta. ¿Listo? Ahora vamos a calcular las pérdidas menores. Entonces las pérdidas menores dice que son iguales a la sumatoria de las longitudes equivalentes, que sería esta, por el factor de fricción. El factor de fricción sería este, por 8 por el caudal. El caudal es este, elevado al cuadrado, ¿cierto? Dividido entre, abro paréntesis, pi al cuadrado por diámetro elevado a la 4 por la gravedad. La gravedad está por aquí arriba, la tenemos, ¿cierto? Y esa gravedad la podemos dejar de una vez fija y listo. Entonces la pérdida de carga total en el tubo no sería este más este valor que está aquí. Listo. Bien, entonces de esa manera podemos calcular también las pérdidas para el tubo 2. El tubo 2 sería esta y la pérdida de carga total pues sería esta. Si se dan cuenta, la pérdida de carga por el tubo, tanto por el tubo 1 como por el tubo 2 nos da igualito.
Ahora las pérdidas por fricción pues ya las calculamos aquí para este tubo, y las de menores las podemos calcular de la misma manera. Entonces le podemos decir aquí que este valor, la sumatoria de esta sería igual a, bueno, entonces copiémoslo acá, la pérdida en el tubo 3, la pérdida en el tubo 3 es 2.68, y si queremos determinar la pérdida de carga total, llamémosla H total del sistema en metros, pues lo que hacemos es sumar la pérdida de carga por cualquiera del tubo 1 por el tubo 2, que es la misma, más la del tubo 3, y pues eso da 20.07. Digamos que aquí tendríamos un valor ya pues muy exacto. La carga hidráulica es 20, el valor es 20, entonces hay un desfase de más o menos 0.07 metros, pero pues ya es un valor cercano, y en el que pues estamos comprobando que se cumple la ecuación de la energía, ya que este valor debe ser 20. Listo, esa sería la solución en Excel. Entonces estas serían las respuestas en Excel, que se las anexaría dentro del informe. Vería uno y bueno, y la información. Entonces pues eso sería todo para la solución en Excel. Ahora pues tratemos de solucionar esto en la calculadora. Pues tenemos la calculadora que yo les había que les pasé, que podemos usar. Y pues cuál es la idea, que coloquemos las ecuaciones n1, n2 y n3 en la calculadora. Entonces vamos a ver qué es n1. Entonces n1, a ver, entonces aplicaciones, aquí le decimos resolver y nos va a pedir las ecuaciones. Entonces tendríamos que ingresar la ecuación aquí para el valor de n1. Tenemos F1, longitud 1, K1, diámetro 1, otra cosa tenemos, diámetro, longitud y el K. Entonces esto mismo lo vamos a dejar así, F, L, K, D, pero F2, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues ahí podemos usar todas las letras del alfabeto. Este es el 2, sería 2, este sería 2. Esto lo podemos llamar A, B, C y F. Y el 3 lo vamos a llamar G, I, J, y M. Acordémonos que pues la M la podemos usar ahí si la vamos a solucionar toda. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Tendríamos, entonces F1 viene siendo F, L1 pues L de 1, esto 1, y el K viene K1,
el F3 y a G, L3 vendría siendo I, diámetro 3, entonces viene siendo M, F3 vendría siendo G, K3 vendría siendo J, el D3 vendría siendo M, más 2 por F3 que vendría siendo G, L3 que es I, luego el diámetro 3 que viene siendo M, F3 que es I, F3 que es G, perdón, G, J, M. Acá entonces esto viene siendo 1, L, D, el 2, F2 que viene siendo A, longitud 2 que viene siendo B, B, diámetro 2 que viene siendo E, F2 que viene siendo A, K2 que viene siendo C, sobre diámetro 2 que viene siendo E, más F3, F3 que viene siendo G, longitud 3 que viene siendo I, M, G, JM. Aquí F2 que viene siendo A, longitud 2 que viene siendo B, K, diámetro 2 que viene siendo E, F2 que viene siendo A, por K2 que es C, sobre E4. Y le damos OK. Ahora sí seleccionamos esa y le decimos número para resolver. El G. G que viene siendo F3 le vamos a poner 0.01 inicialmente. El I que viene siendo la longitud 3, esa es D. La longitud 3 viene siendo de 30. 330. El M que es el diámetro 3, 0,1564. 0.1564 que es el diámetro 3, 1562. J,
J que viene siendo K3 150. Este es K3 150. No, 38. 38. Ok, A que viene siendo que es A es F2, B es L2, A es 0.01, B es L2, la longitud 2 que es 75. Ok, E que viene siendo diámetro 2 que es 0.0909 y el C que vendría siendo el K2 que sí sería 150. Miremos a ver si el K2 la longitud que listo. Ahora sí, entonces regresamos y aquí decimos que resolver para este. Ya 0,048. Si se fijan, ese era el valor que daba acá inicialmente cuando hicimos la iteración acá poniendo 0.01. Ya tendríamos el caudal 1, sería 0,048. Voy a anotar por acá. Cosub 1. Control C, a ver si me van a copiar aquí. Sí, aquí está. Sería este valor. Punto exponente a menos 2. ¿Qué sería este 0,048? Ese sería el caudal 1 con factor de fricción 0.01. El caudal 2 entonces lo hallaría con la fórmula. Entonces esa fórmula si quieren la pueden colocar aquí también. Les decimos ok, símbolo. Entonces creo que todo esto sobra, entonces esta la podemos suprimir. Y también esta también. Entonces está mi ecuación larga que vendría a ser esta, ¿cierto? Las ecuaciones que yo podría colocar aquí son, vamos a llamar como Q pues el caudal 1 más el caudal 2 que lo vamos a llamar R igual al caudal 3 que vendría a ser S. Lo dejamos así. Es la ecuación de conservación de la masa. Aquí qué otra podemos colocar, entonces aquí podemos colocar la ecuación aquí que salió de lo que es Q3, ¿sí? Q3 que vendría siendo el raíz de N1 sobre N2. O pues podríamos dar mejor esto para que quede un poco más corto. Q2 es igual a, vamos a llamar Q2 a, pues como se llama R, es igual a Q1 raíz de N1 sobre N2. Q1 que vendría a ser Q por la raíz de N1 sobre N2, pero N1 pues es F vendría a ser F L F por L sobre D elevado
a la 5 más F, perdón, aquí vendría a ser este, viene LF, y vemos aquí las letras, entonces F, no está viendo, la longitud equivalente que vendría a ser el K sobre el D elevado a 4 sobre el N2, y N2 vendría a ser F2, que es A, pero sería esto, A por L2, que sería por B, sobre el diámetro 2, que sería E elevado a la 5 más F2, que es A, pero bueno, aquí el paréntesis, A por la K2, que vendría a ser C, sobre E elevado a 4, y ese vendría a ser R. Ok, entonces puedo evaluar este. Sí, entonces le voy a evaluar el F0.01. Me da 0,030 y me lo voy a anotar acá. Control C, lo pongo aquí, control V. Me da 0,039 y pues el Q3 va a ser la suma de estos dos. Este más este, 0,086. Listo, con estos valores calculo un F. Entonces, ¿cómo voy a calcular el F? El F entonces lo puedo tener aquí dentro de esta calculadora. Vamos a hacer esto para que calcule esto y resuelva. Listo, 0,086. Listo, lo tengo. Ahora vuelvo acá y vamos a colocar aquí la ecuación para hallar los diferentes F's. Entonces, este cuarto, para organizarla, este la suprimo. Cuarta, y aquí voy a colocar la ecuación para hallar el factor de fricción. Entonces la ecuación para hallar un factor de fricción sería 1 sobre la raíz de, voy a hallar el 1, raíz de F igual a menos 2 por el logaritmo, entonces aquí está el logaritmo de KS. Entonces, ¿cómo le voy a poner el KS al tubo 1? KS 3.71 por el diámetro del tubo 1, que sería D, más 2,51 bueno, aquí vendría esto así mejor, sí. 2.51 por pi por diámetro por viscosidad, que viscosidad la vamos a llamar V, sobre 4 veces el caudal por la raíz de
Esta sería la ecuación para determinar el f del 1. Tuvo 1. Entonces esta la podemos copiar. Le cambiamos simplemente los valores. El f de la 2 y el f de la 3. De la 3. El de la 1 ya tiene los valores. K por S, no, aquí no es K por S. Caso que seamos la ciudad la toma. Estoy tomando K por este. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a la rugosidad? Llamémosla P. Rugosidad de la 1. Entonces aquí le tenemos que colocar KS1 y esa variable se llama P. KS2 y esa variable se va a llamar W. Y el KS3 y esa variable se va a llamar X o Z. KS3 se va a llamar Z. Entonces, 1 sobre raíz de f igual a 1 de logarítmica de s sobre 3 diámetro por listo. Ahora el de la 2, el caudal de la 2, ¿cómo se llama? Q1 vendría a ser el caudal. 1 Q2 viene siendo R y Q3 viene siendo S. Entonces, vamos a armar el de la 2. Entonces el F de la 2 es A. El K de la 2 viene siendo W. El diámetro F. Ok. Y aquí viene siendo este. De la 3. De la 3 el F es G. El K Z. El diámetro M. El caudal R. Perdón, S. Y el F viene siendo G. 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 Entonces comprobemos 1 sobre raíz de F, logaritmo de KS, sobre 3,9 por D, por diámetro por viscosidad, 4 por S, que vendría siendo el cuadrado. Ok, listo. Ok. Listo. Entonces aquí tendríamos como resolver para F, para A y para G. Listo, entonces le decimos esta. Número, está el P que sería el K de la 1. Este K de la 1 es KS de la 1. La viscosidad la copiamos de aquí, la cinemática, ya sabemos que es la cinemática. Ok, el caudal lo tenemos, lo que hay que hallar es el factor. Entonces decimos resolver y el factor me da 0,0, copiamos este valor.
C, los factores me van a dar a esto, listo. El F2, entonces F2 vendría a ser, ok, listo. Vuelvo aquí, señalo para hallar mi F2 con esta, vengo aquí, ya están los datos, W es 38. Creo que estamos repitiendo un dato porque si el W es este, es el KS. Ya lo había usado, entonces el KS2, el W sería el KS de la 2, es 1.5 exponente a la menos 6, entonces esto es 1.5 exponente a la menos 6, diámetro si es ese, si es esta, y el R es 0,038, ahí está, entonces el factor de fricción da esto. Vamos esto para que quede. Esto lo ponemos como general y ese es el factor de fricción. Y el factor de fricción entonces venimos aquí, le decimos a símbolos, que ya no mayores, sino mayor el 3, venimos aquí al número, el Z sería el KS que es 1.2 por 10 a la menos 4, 20 a la menos 4, listo. Ese es el diámetro, viscosidad y el caudal 0,086, el factor de fricción entonces vendría a ser este. Bien, entonces ya tenemos factor de fricción, 20 a la menos 2, aquí está, 20 a la menos 2, listo. Tendríamos el factor de fricción. Ahora con esos factores de fricción entonces vamos a la ecuación general, que sería la ecuación de la energía. Entonces esa ecuación de la energía estaría aquí, es esta, la E3. Desmarcamos esa, venimos aquí a 2, se supone ya están todos los valores, entonces venimos aquí a 1. Sin embargo, pues constatamos la longitud, el 0, el F3 que viene siendo el G, ¿cierto? Según eso, Q1, entonces Q, R y S. Q, R y S. R, caudal, Q, R y S. Los factores serían, los factores como los coloqué. Entonces los factores F1 sería F, F2, A, F, A y G. F, A, G. Los otros valores esos no cambian porque ellos son de entrada, entonces el F 2.12 por 10 a la menos 2, entonces ahí está bien. El G es 0.018, sí, ahí está bien. Y el A es 1.20, pues ahí está bien. El resto son valores ya pues genéricos y entrados, o sea, valores constantes. Le puedo decir al caudal que me resuelva, entonces ya aquí me va a dar este caudal en la segunda iteración. Control C. Vamos a hacer aquí la siguiente. Iteración 1, iteración 2, entonces vendría a ser este. Sería este. Control C. Entonces en la iteración 2 me daría este. Cambio esto para que cambie más. A la menos 2.
Sí, esto aquí en forma general da 0,035, 32.5, perdón. Mm, Estos son los caudales a los que tengo que llegar. Solucionando con calculadores y analizando con Excel. Caudal 2, pues el caudal 2 vengo aquí a símbolo. Sé que el caudal 2 es R, entonces marco este, vengo aquí a número y le digo, ya está toda la información, le digo resolver y me da control C, me daría 0.034, pues será menos 2, será menos 2, entonces esto lo puedo poner en general también, listo, y el caudal 3 pues vengo aquí a símbolo, les marco este, le digo número y le digo calcule el S, resolver, entonces me da esto, control C, control V, esto me da a la menos 2, listo, esto sería general. Bien, ahora con estos caudales puedo determinar los nuevos Fs para una segunda iteración. ¿Cómo lo hago? Pues con la ecuación de Kohler-Rutweiss. Entonces aquí vengo a símbolo, desmarco este y empiezo a marcar cada uno. Entonces voy a hallar el F, le digo que me halle el F, estos valores ya son constantes, ¿no? Ya miren que ya tomó el valor del caudal, ¿sí lo ven? Lo va guardando en la variable, le digo resolver, entonces me da esto. Cambio a este valor, aquí peguémosle, ahorita lo arreglamos. Vengo aquí a símbolo, desmarco este, marco este, le digo que lo resuelva, ya tomó el 3.44, es este, le digo resuélvalo, entonces me cambia este, me da 0.12 punto algo, ahí está, listo, símbolo, desmarco este, marco este, digo número, creo que reseteé la ecuación anterior, creo que este me lo volvió número, me lo volvió sobre todo, hay que tener cuidado con no decirles que, porque pues aquí está el clear y limpia todo, entonces viene aquí a tocar ingresar otra vez los valores, entonces el R hay que calcular otra vez este, creo que me reseteó todo, pero bueno, los valores aquí van dando prácticamente los mismos de acá, miren, 0,02138, 0,02138, voy a cambiarles aquí esto, para que se fijen. General, miren, no 0,02138, 0,01258, 259, los caudales entonces me han dado 0,032, este 0,73, este 0,34, este 0,067. Entonces de esta manera pues esta sería la solución a ese ejercicio. Ya pues con lo que hemos hecho con la calculadora yo creo que ya pueden usarla y pueden guardar sus ecuaciones de esa manera. La calculadora guarda las ecuaciones, por ejemplo la cierro, vuelvo y la abro y las ecuaciones permanecen ahí. Espero les sirva de algo el video y pues puedan dedicarse a analizar el problema también que planteamos en clase.